lo penal de Concepción en la causa 172-2022. Presencialmente, casi todos los intervinientes, imputados, 2 abogados, un defensor y un querellante por Zoom. Le corresponde continuar con su alegato con el numeral 8 a don Cristian, con el numeral 9 a don Cristian Moore. 8 parece, no, 9. Sí, señoría. El 6, señoría. No, hay uno entre medio. Ese es el número 8, señoría, con el que terminé. Lo voy a revisar inmediatamente. Yo tengo todo anotado. Prueba sobre olores. No. El 6 es prueba de la infracción a la RCA 53. Claro. Y luego el 7 es prueba sobre olores, señor. ¿Ahora sí? ¿Quién toma apunte? Dejar constancia que hay problemas con la red de internet. Eso está demorando el inicio del alegato. Infracción a la RCA, efectivamente. No, pero que yo no estoy usando el móvil. Por favor, don Cristian. Muchas gracias. ¿El título de la canción? Muchas gracias, señorías. Me dirijo a ustedes nuevamente para continuar con mis palabras de clausura en representación de don Edmundo Piraíno, refiriéndome ahora a el análisis de la prueba, a lo que yo refiero el punto número 9, que es el análisis de la prueba SMA. Señoría, en este respecto quisiera detenerme principalmente en la declaración de doña Xiomara Gómez. Bien. Entonces la declaración de doña Xiomara Gómez, efectivamente. Ella declaró, como bien recuerda el tribunal, el día 5 de diciembre del año 2022. Voy a señalar ahora ciertos puntos que ella abordó en su declaración de manera muy somera, señoría, simplemente como ciertos títulos de su declaración. Ella nos habló de cómo funcionaba el sistema SIMCA y sus 3 estaciones de monitoreo, la propiedad de este sistema y quiénes la controlaban. También nos explicó cuáles eran los límites, de acuerdo a la regulación nacional, que existían para el dióxido de azufre o SO2. Nos explicó largamente también, señoría, ciertas categorías o cierta categorización de ventilación. Nos dijo que había un sistema que establecía el decreto número 105, que establecía condiciones favorables, regulares y adversas. Sobre este punto, si bien nos indicó que el decreto 5 era del año 2019, ella entendía que tenía vigencia también al año 2018. Nos explicó de manera voluntaria que el documento número 62 de la prueba documental compartida con el Ministerio Público contenía un error en las mediciones de CO2, cuando el intendente de la región de Valparaíso señaló en esa reunión que se habían detectado concentraciones superiores a las 700 ppm de CO2. La señora Xiomara Gómez nos dijo, mire, esa información entregada corresponde a un error de procedimiento. Luego, respecto de sus percepciones personales en el terminal Quintero, nos dijo que había percibido olor a descomposición, nos explicó cuáles eran sus percepciones en cuanto a la dirección del viento, agregó posteriormente que el olor era nauseabundo, irritante y que le había provocado dolor de cabeza, y que todo esto, según le había explicado
el señor de la Barrera se había debido a que se habían removido las carpas que se habían instalado el día 24 de agosto en las piscinas de ENAP. También nos explicó, señoría, un incidente bastante curioso, estoy seguro que el tribunal lo recuerda, sobre esto de los trabajadores bañados y despachados. Nos explicó que le había llamado la atención ver que los trabajadores del terminal Quintero se iban a sus casas en horarios inusuales y que estaban todos duchados o bañados, según su expresión. ¿Cuál es el punto que esta defensa quiere hacer sobre todos estos ítems de declaración? Señoría, ninguno de estos puntos de declaración estaban en la declaración que la señora Xiomara Gómez prestó ante el Ministerio Público el 11 de septiembre del año 2018. Ninguno, señoría. Y este fue un contraexamen que realizó el defensor señor Ávila en cada uno de estos puntos, señoría. Doña Xiomara tuvo que reconocer que ninguno de estos puntos, de los cuales yo he señalado en esta, lo que he denominado prueba SMA, estaba en su declaración prestada ante el Ministerio Público el 11 de septiembre del año 2018. Pero aún más, señoría, ella nos dice que esta percepción de olores que ella percibió y que no declaró en septiembre del año 2018, sino que solo aquí en este tribunal, fue producto de la remoción de las carpas que se habían instalado el día 24 de agosto. Señoría, le quiero pedir por favor a este tribunal que mire el documento 164 de la prueba compartida con el Ministerio Público, página 4, que corresponde a una inspección de la autoridad ambiental, encabezada ni más ni menos por el señor de la Barrera y la señora Helves, en donde se da cuenta que estas carpas, señoría, que habrían sido removidas el día 24 y que habrían sido la causa de las molestias de olores en la señora Gómez, estas carpas se instalaron solo el día 26 de agosto. Es decir, 164, página 4, PDF 4. Corresponde a un acta de fiscalización SMA. Señoría, ¿qué principio de la lógica y de la no contradicción respeta esta prueba si ya la señora Xiomara Gómez dice que su percepción de olores se debió a la remoción de las carpas el día 24, cuando la propia SMA reconoce en su acta de inspección que estas carpas solo se instalaron 2 días después? ¿Qué principio de la lógica y de la no contradicción respeta esta declaración? Voy al punto 10 ahora, señoría. Este punto yo lo he denominado drenajes más allá del día 17 de agosto, o prueba sobre drenajes más allá del día 17 de agosto. Señoría, en este juicio, durante todo el tiempo que se rindió prueba respecto del hecho 2, se intentó acreditar que hubo drenajes más allá del día 17 de agosto. ¿Por qué? Porque el documento 798 de la prueba propia de la defensa, que corresponde a las conversaciones por WhatsApp, no incautadas por el Ministerio Público, sino que entregadas por esta defensa, dan cuenta de la conversación entre el señor Lizana y los operadores jefe del terminal Quintero, en donde consta específicamente la orden de paralizar drenajes el día 17 de agosto, aproximadamente a las 21 horas. Pero se insistió en este punto, más allá de este correo, y quiero destacar las declaraciones de don Diego Toro,
el día 23 de noviembre, y en términos muy similares la del testigo señor Mondaca, el día 25 de noviembre. Y aquí relevar la importancia que tienen las preguntas del tribunal, señoría. Con mucha franqueza lo digo, mire, cuando uno es defensor, le asustan las preguntas del tribunal muchas veces, ¿no? Porque uno trata de hacer lecturas de las preguntas del tribunal. Sin embargo, en este punto, las preguntas del tribunal fueron particularmente esclarecedoras. ¿Respecto de qué? De las expresiones que se encontraban en los libros de operador jefe y bitácoras respecto de el chequeo de drenajes. Estoy seguro que este tribunal recuerda esto. ¿Por qué era importante esto? Porque si el chequeo de drenajes significaba lo mismo que drenajes, entonces efectivamente habrían existido drenajes los días 19 y 20 de agosto. Porque en esos días en las bitácoras se daba cuenta de la expresión chequeo de drenajes. Frente a esas preguntas, tanto el señor Toro como el señor Mondaca explicaron que la acción de chequear un drenaje no era lo mismo que drenar, que mecánicamente correspondía a la misma acción, explicaron ambos testigos, pero que sin embargo el drenaje correspondía efectivamente a la acción de retirar el agua que se separaba del crudo, mientras que el chequeo de drenaje era una acción de carácter mecánica que tenía por objeto verificar si había agua o no había agua en ese estanque. Entonces, señoría, y en esto tengo que ser muy exacto en mi imputación respecto de falta de prueba, el Ministerio Público, de manera muy leal, en su alegato de clausura, se refiere únicamente al drenaje del día 17, como el elemento probado. El Ministerio Público no imputa un drenaje posterior. Sin embargo, los querellantes sí, señoría. Y dicen, mire, hubo drenajes entre el día 17 y el 21. Y mi pregunta es, ¿cuál es la prueba de esto? ¿Cuál es la prueba de eso más allá de la especulación, señoría? Si lo que tenemos es la documental 798 y los testimonios de los señores Toro y señores Mondaca acerca de la distinción entre drenajes y chequeo de drenajes. Pero, señoría, nuevamente se pasa por alto y nos parece a nosotros una cuestión muy compleja de pasar por alto, a lo menos sin una referencia en los alegatos de clausura, respecto de la evidencia 331 PDF 173. El Ministerio... ¿Evidencia? 331, terminada en 331, señoría. Ah, ya. PDF. PDF 173. En sus clausuras, los acusadores nos dicen, mire, el señor Mondaca en la entrega de su turno reconoce la existencia en específico de la siguiente frase, olor a secuestrante. Cuando uno revisa la evidencia en este PDF 173, la señora fiscal tiene razón. Dice olor a secuestrante la bitácora. ¿Cómo podemos negar eso, señorías? Pero ¿qué dice a continuación? Olor a secuestrante, drenaje tanques 5111 y 5106. Señoría, ¿qué tiene que ver el estanque 5106 con el olor a secuestrante? ¿Qué prueba se rindió aquí que el tanque 5106 recibió o crudo iraní tratado con formaldehído o bien un crudo distinto al cual se le hubiera aplicado algún secuestrante que generara olor? Entonces, nuevamente, en este enfoque, señoría,
de una cámara fotográfica con zoom hacia lo que únicamente nos interesa, decimos olor a secuestrante. Pero nos olvidamos que el señor Mondaca en la bitácora dejó registrado ese olor tanto para un estanque receptor de crudo iraní como para uno que no lo fue. Entonces, nuevamente vuelvo. ¿Qué regla, qué principio de la no contradicción respeta esta prueba interpretada en la forma que lo hacen los acusadores? Si aquí tenemos un estanque al cual se le atribuye olor a secuestrante, que no recibió ni crudo ni secuestrante, al menos en la prueba rendida en este juicio. Punto 11, señoría. Prueba sobre fiscalizaciones paralelas. Señoría, nuevamente me hago cargo de esta idea de que si la defensa no prueba algo, entonces la acusación está aprobada. No es sostenido por el Ministerio Público esto, desde luego que no. Les pido por favor atención, señoría, a los documentos 241, prueba documental propia de la defensa, y documentos 243, prueba documental propia de la defensa. El primero, documento 241, es el acta de fiscalización a Gasmar, señoría. ¿En qué días? Los mismos días que se fiscalizó al terminal Quintero. Eso se dijo largamente en este juicio, lo explicó el señor Jaime, lo explicó la señora Kelves, lo explicó la señora Xiomara, en el sentido que no solo se fiscalizó a ENAP Terminal Quintero, sino que a todas las empresas de este denominado cordón industrial. ¿Qué dice el acta de fiscalización de Gasmar? Que se encontraron cañerías rotas, filtraciones, cintas intentando tapar esas filtraciones y olores a gas. Eso encontró la SMA en Gasmar, de acuerdo al documento 241. Y de acuerdo al documento 243, en Oxiquim se encontró una infracción, miren señoría, una infracción por almacenamiento de sustancias peligrosas y tóxicas contrarias a la resolución de calificación ambiental que rige sus instalaciones. Pero además, señoría, se encontró que se almacenaban fenoles donde no estaba permitido y que ningún operador ni trabajador de Oxiquim pudo responder sobre la emisión de estos fenoles. Eso consta en el documento 243. Entonces mi pregunta es, ¿realmente no hemos podido probar al menos un sesgo? No en el sentido intencional, señoría. Repito, esto lo dije en mi jornada anterior de palabras de clausura. No se me ocurriría imputar, menos aún a la señora fiscal Aldana, algún sesgo intencional. Este es el sesgo de selección, señoría, que muchas veces es inconsciente. Es simplemente concentrarse en aquello que creo que es la causa y buscar pruebas para demostrarlo, dejando de lado, señoría, todo el resto, por decirlo así, del bosque, señoría. Nos concentramos en un árbol del bosque y dejamos al margen el resto del bosque. Prueba 11, señoría, o punto 11. Prueba sobre la persistencia de dolores. Punto 12. 12, perdón. Prueba sobre la persistencia de dolores, síntomas y atenciones médicas. Señoría, el peritaje de la señora Matus, yo tengo que analizarlo como defensor
pero al mismo tiempo intentando no incurrir en la subjetividad propia de la defensa, tengo que analizarlo en los siguientes términos. Es decir, mire, el peritaje de la doctora Matus resistió la prueba del contraexamen de los acusadores en términos de sus conclusiones más relevantes. Y nuestra opinión es que nos parece que lo resistió. ¿Por qué? Porque se le preguntó largamente, señoría, no solo sobre su metodología, sobre sus fuentes de información, sobre sus conclusiones médicas, sino que se le preguntó incluso por parte de algún acusador, no recuerdo específicamente cuál de ellos, sobre el contraste que se le podía hacer a sus conclusiones con información que en ese momento se estaba revisando de las páginas de internet, con el contenido, ¿no es verdad?, de los límites permisibles para ciertos compuestos. Y la señora Matus fue capaz, en este juicio, presencialmente, de responder al tribunal sobre incluso ese nivel de preguntas, el contraste con la información en línea. Y explicó, por ejemplo, respecto a la información que entregaba el Servicio de Estados Unidos, de información toxicológica en Estados Unidos, que habían dos niveles de información disponible, uno para el usuario, que era aparentemente el que se estaba consultando en ese momento, y otro para la academia o para los efectos estadísticos, y que ella había consultado el segundo, no el primero. Se explicó también sobre cuál era el sentido de las hojas de seguridad en los productos, señoría, y explicó que las hojas de seguridad en los productos, nuevamente contrastado con la información en línea, señoría, ahí en ese momento en Google, explicó que las hojas de seguridad de los productos estaban para los manipuladores, señoría, para quien se enfrentaba con el producto en su manipulación. Y en este punto, ¿qué sentido hace esto respecto a lo que nos dijo el señor nuevamente Rolando Pérez? Pongan un paño con formaldehído, pónganselo en la nariz y sí, ahí puede causar asfixia. Entonces, claramente la doctora Matus resiste el contraexamen. Incluso ese contraexamen más extremo, que es llevarlo a contrastemos su declaración con la información que está disponible en Internet. Pero si esto no fuera suficiente, les pido que contrasten el informe de la doctora Matus con el documento 804. 804, señoría. ¿Y qué es el documento 804? Señoría, y esto es central. A mí me parece que en este punto yo tengo que levantar el argumento desde la duda razonable. El documento 804 es el siguiente documento. La SMA, 804 la defensa, señoría. La SMA, cuando ENAP, no el señor Piraíno, cuando ENAP responde cargos por supuestas infracciones a las distintas RCA que regulan el terminal, los cargos originales, señoría, la SMA dice, mire, respecto de los informes técnicos que se me están acompañando, que eran 3, el del colegio médico, al cual me hará cargo a continuación, el de la doctora Matus y el del profesor Barañao, dice, mire, yo le voy a pedir al Ministerio de Salud, documento 804, que se pronuncie sobre la metodología, las conclusiones y la plausibilidad de estos informes. Es decir, la SMA le pide al Ministerio de Salud que se pronuncie. ¿Qué dice el Ministerio de Salud respecto a la doctora Matus? De este informe que nos vino a contar en este juicio. Dice, de esta manera, con su autorización, señoría, está una cita textual. De esta manera, el informe tiene valor en el levantamiento de la necesidad de proponer estudios adicionales
para la identificación de los posibles agentes causales de la emergencia ambiental. Es decir, es el Ministerio de Salud el que respecto de la señora Matus, ya diré lo que dice respecto a Barañao, pero al menos de la doctora Matus, dice, mire, tiene el valor de levantar información sobre los posibles agentes causales de esta emergencia ambiental. Eso dice el Ministerio de Salud sobre nuestra perito, señoría. ¿En qué parte esto podría no ser duda razonable respecto de la causalidad, señoría? Si es el Ministerio de Salud, a requerimiento de la SMA, no de esta defensa, quien dice que este es el valor de la doctora Matus. ¿Y qué es lo que en resumen dice la doctora Matus? Dice, mire, cuando analizo la información que proviene del DEIS, ustedes recordarán esta sigla, DEIS, observo que el mayor pic de casos se presenta entre los días 24 de septiembre del año 2018 y 30 de septiembre del año 2018. Esto está en la figura número 6, o tabla número 6, otros medios de prueba número 7 de esta defensa. De más está recordar que al 24 de septiembre, ENAP Terminal Quintero tenía paralizado íntegramente su sistema de tratamiento. Y no solo paralizado, sino que con ningún residuo en su interior. El Ministerio Público, de forma muy interesante, nos plantea, mire, sobre esto, la persistencia de olores y síntomas, por favor revisen, le pido al tribunal, el informe de bomberos de Quintero. Esto también a propósito, señoría, de la existencia o no de mediciones de sulfídrico realizadas por bomberos. Pero bien, revisemos, acepto esa petición, revisemos el informe de bomberos que está en el documento 756 de la defensa. Señoría, ¿qué dice el informe de bomberos? Y por favor, detengámonos en el documento 756. Informe de bomberos. Las atenciones médicas comenzaron el día 21 de agosto. ¿Y sabe cuándo terminaron, señoría? Informe de bomberos. Señoría, hemos visto las declaraciones de bomberos respecto al hecho 1. Sabemos que ENAP no tiene ninguna capacidad de influir de forma alguna en lo que los bomberos dicen. Ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte. Documento 756. Las atenciones médicas comenzaron el día 21 de agosto y concluyeron el día 27 de noviembre del año 2018. Todos con atenciones médicas, con niños hospitalizados y con sintomatología idéntica. 27 de noviembre del año 2018. Señoría, en la misma línea, ¿cómo no valorar el informe del Colegio Médico, documento 803 de la defensa, que excluye la causalidad de ENAP en los eventos de contaminación del día 21 y siguiente, porque plantea la misma tesis de la doctora Matus? Los eventos de atenciones médicas y sintomatología continuaron a fines de agosto, septiembre y octubre. O lo que dice la FENATRAMA, documento 163, PDF 258. FENATRAMA, documento 163, folio 258 o PDF 258. Señoría, la FENATRAMA es una federación nacional de trabajadores, ¿saben de dónde? Del medio ambiente.
documento 163, folio o PDF 258. Señoría, no es una federación de trabajadores de NAP o de las empresas del cordón industrial, no, son los trabajadores del sistema de medio ambiente. ¿Qué dicen estos trabajadores? Esta federación dice, mire, con su autorización, señora presidenta, textual, la imputación a ENAP resulta reduccionista, carente de racionalidad técnica y una ofensa a la inteligencia de la comunidad local y nacional. Eso dice la FENATRAMA, señoría. Disculpe, como el número es 163, no sabemos si es prueba propia o compartida. No, señoría, esto es prueba compartida con el Ministerio Público. 163. Se refiere al documento denominado descargos de ENAP. Entonces la FENATRAMA, señoría, esta Federación Nacional de Trabajadores del Servicio de Medio Ambiente, dice que esto es una ofensa a la inteligencia y que carece de racionalidad técnica la imputación. Pero señoría, bien, supongamos que la FENATRAMA quiso ser solidaria con las federaciones de trabajadores de NAP. Nada de esto hay prueba, pero supongámoslo. ¿Y qué pasa con el informe de Chile Sustentable, documento 784? Que es una 784 defensa. Informe Chile Sustentable. Chile Sustentable, señoría. Esta es una ONG, señoría, cuyo trabajo es intentar recuperar desde su labor como ONG la zona de Quintero Puchuncaví de su constante estrés ambiental. ¿Y qué dice el informe de Chile Sustentable, señoría? Primero, ni siquiera menciona al sulfídrico ni al formaldehído como los agentes contaminantes históricos en la zona. No hay una palabra, ni para sulfídrico ni para formaldehído. Segundo, nos dice que las principales fuentes de contaminación están asociadas al CO2 y al SO2. Y nos dice adicionalmente que en Chile no existe norma de emisión y que las que existen, para la mayor parte de los componentes no existen normas de emisión, y que aquellas que existen no se encuentran acorde con la regulación internacional. ¿Alguien podrá creer que NAP tiene, o que el señor Piraíno, y vemos esto a la imputación penal del señor Piraíno, que el señor Piraíno tiene alguna capacidad de influir en el informe de Chile Sustentable, señoría? Para que concluya como concluya. Avanzo al segundo, al siguiente 13. y penúltimo punto, señoría. Lo he denominado prueba sobre peritajes y tesis alternativa. Señoría, me parece que en este punto el abogado defensor señor Godoy hizo un análisis de los peritajes rendidos por el señor Díaz Robles, por lo tanto estoy a ello. Pero lo que me parece muy importante tratar de resaltar en términos de calidad de información son dos peritajes planteados por esta defensa. El primero fue la pericia de don Manuel López, de INERCO, sobre emisiones de SO2. Manuel. López, INERCO, sobre SO2. ¿Qué le dijo don Manuel López al tribunal respecto de su informe? Dijo, mire, respecto de SO2, en Chile no existe, o existía al 2018, solo norma horaria de emisiones. Por lo tanto, conocer emisiones en un rango inferior a la horaria no era posible de acuerdo al sistema SIMCA. En las concentraciones horarias observamos que efectivamente
no se supera la norma de emisión máxima horaria. Eso nos dice el señor López. Pero ¿qué agrega el señor López? Dice, mire, lo que sí observamos es una base constante de emisiones de SO2 a lo largo del periodo investigado, 21 de agosto en adelante. Y esa base constante posee pics de emisión de SO2 cualitativamente consistentes con las fechas y horarios en que se registra el mayor número de atenciones médicas en Quintero. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la objeción metodológica al señor López? Que su empresa había celebrado recientemente un contrato con ENAP para la prestación de servicios. Me quiero quedar ahora, señoría, en el profesor Barañao. Señoría, el señor Barañao nos vino a plantear aquí una tesis sobre que, alternativa, sobre que las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví, principalmente en Quintero, decían relación con H2S proveniente del sistema de alcantarillado. Ustedes lo recordarán perfectamente bien. El señor Barañao resistió cada una de las preguntas que se le formularon en el contraexamen. Todas y cada una. Explicó la morfología del lugar, el por qué se podría producir estas emanaciones de H2S en los colegios en Quintero, las fallas que había tenido previamente el sistema de tratamiento de aguas en esa ciudad. Resistió cada una de las preguntas sin incurrir en contradicción alguna. Se le preguntó por qué sus mediciones en terreno, en las hojas de medición, entiendo que esta fue una pregunta o una línea de preguntas de la colega del Consejo de Defensa del Estado, doña Gisela, arrojaban temperaturas de 27 grados o 24 cuando la temperatura ambiente no superaba los 17. Y el señor Barañao explicó aquí por qué. Porque se medía el punto de la alcantarilla, eso estaba en el piso, que normalmente, nos explicaba él, irradia mayor temperatura. Pero imaginémonos que el señor Barañao carecía de la objetividad suficiente para creerle. Vamos al documento nuevamente, 804, señoría. 804, prueba de la defensa, PDF 10 y 11. Un segundo, por favor. Observo en la pantalla del Zoom que el señor Salinas ya no está. Está desconectado, está con cámara apagada. Ay, No, magistrado, no. estaba viendo un tema de ibuprofeno para mi hija, ¿no? Nada más que eso. Estaba presente en toda la audiencia. Bien, es que nosotros tenemos que constatarlo también. Sí, Bien, está bien. continúe, señor Muga, por favor. Muchas gracias, señoría. Entonces decía, bueno, ¿por qué no miramos, por favor, el peritaje y su testimonio del señor Barañao en relación al documento 804, PDF 10 y 11? Este es el mismo documento que analicé a propósito de la doctora Matus, es decir, la opinión del Ministerio de Salud acerca de la plausibilidad a requerimiento de la SMA. Señoría, con su autorización voy a hacer la cita textual de lo que el Ministerio de Salud dice respecto de la tesis del profesor Barañao. Autorizado. El estudio plantea una hipótesis alternativa, pero no desarrolla una propuesta para descartar las hipótesis iniciales. Uno podría decir, bueno, hay una crítica. Pero acto seguido agrega una coma y dice, aun cuando la hipótesis alternativa, la del señor Barañao, aparece como altamente probable. No dice plausible, señoría. No es un problema de plausibilidad, es un problema de probabilidad.
la autoridad de salud de este país, a requerimiento de la SMA, dice que la tesis del señor Barañado es altamente probable, señoría. Señoría, sigamos la tesis sobre duda razonable que nos planteaba don Remberto Valdés en su alegato de clausura, que nos decía, mire, no es cualquier duda, es la duda que se plantea en juicio. Y yo decía, el señor Valdés tiene razón, expliqué cómo era el desarrollo de la jurisprudencia sobre ese punto. Señoría, ¿cómo este solo hecho, acreditado en juicio mediante el documento 804 y la declaración del señor Barañado, no va a constituir duda razonable respecto de causalidad? Si la autoridad de salud de este país, nivel central, señoría, Ministerio de Salud, por iniciativa propia, no, porque se lo pide ¿quién? El regulador, la SMA. Dice, la hipótesis del profesor Barañado es altamente probable. Comparemos esto, les pido por favor, con lo que don Héctor Jorquera le responde a este defensor al final de su contraexamen. Don Héctor Jorquera, testigo, la señora fiscal no lo llama experto, afortunadamente otros acusadores así lo llaman. Don Héctor Jorquera nos dice al final del contraexamen que tuve la oportunidad de conducir, dice no, frente a una pregunta a este defensor, no investigué ninguna tesis alternativa y la razón de eso es porque su mandante, la SMA, no se lo pidió. Y en este punto tengo que volver a detenerme sobre la diferencia, señoría, entre perito y testigo experto, porque los acusadores, no Ministerio Público, nuevamente me parece que debo recalcar ese punto, porque la señora fiscal no pretende darle a sus testigos el carácter de experto, y yo valoro efectivamente que así lo hagan en su clausura. Sin embargo, los otros acusadores no insisten en que existen los testigos expertos. Y voy a tener que seguir nuevamente al profesor Mauricio Duche, que tiene un libro que se llama Sobre la prueba pericial, y tiene un capítulo específico sobre los testigos expertos. Y nos dice, mire, ¿qué duda cabe que existe un testigo experto? Por ejemplo, nos plantea el siguiente ejemplo, y me parece que es absolutamente clarificador, nos dice, mire, si alguien ve un accidente de tránsito, pero resulta que además de haberlo visto, es un funcionario policial que trabaja en la CIAT, ¿qué duda cabe que es un testigo experto? Porque presencia un hecho respecto del cual tiene cierta calificación específica. Ese es el testigo experto. En opinión del profesor Duche, es aquel que presencia o recibe información de un hecho respecto del cual casualmente o fortuitamente tiene un conocimiento particular. Señoría, pero Héctor Jorquera no fue casualmente nada. Fue un perito contratado por la SMA, que para este juicio, tal cual como ocurrió con Cituc, pasó la prueba de admisibilidad como testigo. Pero cuando vino aquí, miren la diferencia en la cual quedamos nosotros como defensores respecto de estos testigos expertos. El señor Jorquera y los testigos del Cituc pudieron ser contrastados con su informe. Lo pudieron ver en la pantalla, señoría. Pudieron hacer seguimiento párrafo a párrafo, porque el informe es un documento. Nuestros testigos, en cambio, nuestros peritos, perdón, tuvieron que venir aquí y dar una declaración libre respecto al contenido de su informe. No contaban con su informe escrito. No estaba como prueba documental, señoría. Y es por eso que la distinción entre uno y otro medio de prueba no es legal, sino que es valorativa, señoría. Valorativa. Es qué valor de prueba se le da a un testigo
a quien se le trata de calificar como experto, cuando en realidad fue un peritaje, señoría, que no pasó por las reglas del artículo 317 del Código Procesal Penal. Señoría, para ir concluyendo en lo que hice relación con la prueba y hacerme cargo de mis otros 2 puntos finales de alegatos de clausura, que serán bastante más breves que este análisis. Una de las cosas que este defensor dijo en su alegato o en sus palabras de apertura fue que en este juicio no comparecería ninguna de las víctimas que son representadas por los querellantes. ¿Y el 2 romano? No, todavía no, este es el último punto respecto de prueba. Entonces, Sería el 12 o 13, no recuerdo, señor. 14. Perfecto. Y nos dicen, miren, ausencia de víctimas, señoría. Señoría, este defensor en sus palabras de apertura hizo la siguiente proposición fáctica. En este juicio, señoría, no comparecerá ninguna víctima de aquellas representadas por los querellantes que piden justicia por ella. Y esa propuesta fáctica se cumplió íntegramente. El único esfuerzo, señoría, el único esfuerzo que existió por traer víctimas fue del Ministerio Público. Todas las víctimas ofrecidas, señoría, por los querellantes fueron desestimadas en la audiencia preparatoria. ¿Y saben por qué, señoría? Porque en más de 2 años de investigación no comparecieron a prestar declaración en la investigación. Entonces yo me pregunto, señoría, ¿en nombre de quién? ¿En nombre de quién, señoría, más allá de los mandatos judiciales, se comparece en este juicio oral para pedir la cárcel del señor Piraíno? Si no fuimos capaces de producir, salvo la señora fiscal, el testimonio de una sola víctima representada por los querellantes que hoy día claman justicia en su nombre. Escuchamos, señoría, en este último punto y final del análisis probatorio, que las partes querellantes no pudieron encontrar peritaje por conflictos de interés con ENAP. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué significa esto, señoría? Significa entonces que, dado esa incapacidad que se declara solamente en los alegatos de clausura, ¿tenemos entonces que valorar como peritos a aquellas personas que se presentaron como testigos? Señoría, ¿dónde se ofreció un certificado, un documento, que dijera que alguien de alguna institución pública o privada no podía efectuar un peritaje en favor de las víctimas de esta causa por conflicto de interés con la compañía? ¿Dónde está esa prueba? Como para que el tribunal pudiera, en virtud de esa prueba, efectuar una valoración probatoria en favor del acusador. Señoría, me gustaría ahora pasar a mi punto tercero de los alegatos, que dice relación con algunos análisis jurídicos muy simples del artículo 291 y un poco más complejo del artículo 44 de la Ley de Residuos. Vamos a hacer un receso pequeño del artículo 291 y del artículo 44. Yo también lo... Vamos a hacer un receso de 20 minutos.
Don Cristian, ¿se puede acercar? Algunos análisis jurídicos muy simples del artículo 291 y 44. Le pido que vaya a un ritmo lento para ir siguiendo. Muy bien, señoría. Muchas gracias. Para dictar, es para entender lo que vaya a decir. Lo entiendo perfectamente y así lo haré, señoría. Señoría, pido atención de este tribunal respecto de algunas cuestiones jurídicas. El propósito de estas alegaciones no es repetir aquello que ya ha sido dicho, sino que simplemente hacerme cargo de algunas cuestiones, entiendo yo, nuevas respecto del análisis de los tipos. Respecto al artículo 291, me parece indispensable clarificar cierta confusión que se ha instalado a partir de las clausuras de los acusadores. Señoría, bajo el argumento que el ser humano y los animales compartimos ciertas funciones orgánicas, evolutivas, genéticas comunes, y que por lo tanto eso permitiría incluir la salud humana dentro de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 291, nos parece que ahí lo que existe en realidad no es una contradicción con la tesis sostenida por la defensa, sino que una confusión jurídica de los planos. ¿Qué duda cabe, señoría, que ni este defensor ni ningún otro interviniente podrían discutir la tesis evolutiva, ¿no es verdad? Y que efectivamente los seres humanos compartimos funcionamientos vitales, genéticos, históricos, moleculares con los animales. Pero la pregunta que debemos hacernos en un juicio oral es si la ley por ese hecho de compartir estas características genéticas o evolutivas, trata a los animales o a su salud de la misma manera en los mismos artículos que lo hace con los humanos y con su salud o integridad corporal. Cuando uno revisa e intenta responder esta pregunta, uno observa que naturalmente la respuesta es negativa. Y es negativa en todos los ámbitos de nuestra legislación. La Constitución Política, por ejemplo, en su artículo 19, reconoce el derecho a la integridad corporal y física al ser humano. Y solo en el artículo 19, número 8, le reconoce a quién, al ser humano, su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como una garantía. El Código Civil trata a las personas en un apartado completamente diferente del tratamiento que le da a los animales como bienes. Lo mismo puede ser dicho en el Código Sanitario, en donde la salud animal, vegetal, es en función de la salud humana que constituye un bien o interés jurídicamente protegido diverso de el medio ambiente y la salud vegetal o animal.
Entonces, señoría, si el tratamiento diferenciado de estos bienes jurídicos es transversal en nuestro ordenamiento jurídico, la pregunta es, ¿de dónde proviene entonces la idea que porque compartimos cierto funcionamiento común con los animales, tenemos a nivel penal, que es la estructura de interpretación más restrictiva que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, debemos tener, conforme a la tesis acusadora, un mismo tratamiento? Señoría, por favor, veamos las consecuencias que esto significaría. Es decir, veamos las consecuencias jurídicas de sostener que, producto de nuestro origen común, el tratamiento de la salud humana y la salud animal debiera ser penalmente idéntica. Si esto fuera así, entonces el artículo 291 bis del Código Penal, que sanciona el maltrato animal, resultaría redundante, o al menos en un concurso ideal, con el artículo 397 del Código Penal, que sanciona las lesiones. Si el concepto de salud, como nos señala el acusador, es unitario, entonces ambos artículos estarían en un concurso ideal, o a lo menos en un concurso aparente de leyes penales, en donde tendríamos que decidir en virtud del principio de especificidad. Algo similar nos ocurriría entre el artículo 141 del Código Penal, que sanciona el delito de secuestro, con las presunciones de autoría de abigeato, que sanciona el artículo 448 quater. ¿Por qué? Porque este último artículo señala que se entenderá autor de abigeato aquel en que en su poder se encuentran animales de terceros. Y el artículo 141 sanciona la retención sin consentimiento de personas, o la privación de libertad sin su consentimiento de personas. Si el concepto de salud e integridad física fuera unitaria, producto de nuestro parecer o de nuestra característica evolutiva, entonces aquí nuevamente estaríamos enfrentados a un problema de o concurso ideal o de concurso aparente de leyes penales. Señoría, no podemos confundir en este juicio una categoría naturalista, biológica, genética, señoría, con el tratamiento que nuestro ordenamiento jurídico en su conjunto le entrega a los hombres, a los seres humanos, a su salud, a su integridad física, respecto de aquella que hace para los animales, para la salud vegetal y para el medio ambiente. Son categorías jurídicas completamente diversas. Y esa confusión nos lleva a este debate artificial sobre el artículo 291. Las categorías de tratamiento jurídico son inconfundibles, diversas e incompatibles, señoría. Al punto que, si sostenemos la tesis acusadora, nos encontraríamos con problemas sistemáticos de interpretación tan extravagantes como aquellos dos ejemplos que yo he puesto en mis palabras de clausura. Me quiero hacer cargo ahora, señoría, del artículo 44 de la Ley de Residuos, señoría. El argumento acusatorio en este punto es el siguiente. Estaríamos en presencia de la hipótesis de manejo porque
en el sistema de tratamiento de riles del terminal Quintero se habría encontrado un producto cuya concentración, ya sea de sulfuros o bien de hidrocarburos totales, supera la tabla 5 del Decreto Supremo número 90. Y que esa infracción normativa extrapenal, es decir, la tabla 5 del Decreto Supremo 90, constituye la falta de autorización competente que el artículo 44 exige para que el manejo de residuos sea atípico. En otras palabras, el manejo de residuos peligrosos es típico cuando no se cuenta con la autorización competente, y en este caso, esa autorización competente o la falta de la autorización competente estaría demostrada por la infracción de la tabla 5 del Decreto Supremo 90. El colega Ávila, en su alegato de clausura, hizo presente que esta interpretación era incorrecta por cuanto la RCA 53, que es el documento 1 de la prueba documental compartida con el Ministerio Público, indica que la tabla número 5 del Decreto Supremo 90 ha de cumplirse en el efluente del sistema tratado en un punto de medición antes del emisario submarino. Concluye entonces el colega señor Ávila, en su análisis jurídico, respecto de este punto, que por lo tanto, el juicio valorativo sobre cumplimiento o incumplimiento del Decreto Supremo 90 en su tabla 5 es en este punto de medición y no antes, como ocurre con la hipótesis acusatoria del Ministerio Público. No voy a insistir sobre este argumento porque me parece que es un argumento incontrastable. Solo sobre esto quisiera decir que la obligación que el punto de medición en el efluente esté en el emisario, es decir, en la tubería, perdónenme las palabras, señoría, que lleva estas aguas al mar, se desprende de los siguientes numerales de la RCA 53, documento número 1. En su página 9, artículo 3.5. Página 9 del documento, artículo 3.5. Se denomina actividades en la etapa de operación. Con su autorización, señoría, solicito poder citar textualmente lo que dice la RCA 53, en la página 9. Señala, esta es la resolución de calificación ambiental, señoría. Punto 3.5. Sí. Que se denomina actividades en la etapa de operación, está en el PDF número 9 del documento 1. La RCA dice, el efluente tratado proveniente del sistema de tratamiento de riles se descargará por el emisario ubicado en el sector remodelación. Punto seguido. Previo a su descarga, el efluente tratado será monitoreado para asegurar el cumplimiento del Decreto Supremo 90-2000. De forma más precisa aún, se refiere a esto mismo el artículo 3.2.2 de la misma RCA, que está en la página 4
o PDF número 4 del documento número 1. En la letra C de este artículo 3.2.2, con su autorización, señora presidenta, me permito citar textual. Disculpe, ¿me puede repetir? Sí. 3.2.2. En el 3.2.2, que está en la página o PDF 4 del documento 1, letra C, Letra C. Eso no- se dice, con su autorización, cito Ya, por textual, favor. una vez realizada la separación del aceite libre, el líquido será descargado gravitacionalmente a una laguna de retención. Desde la laguna de retención, posteriormente el líquido tratado será conducido al emisario existente para su descarga al mar. Punto seguido. Una estación de medición se localizará en la tubería del emisario. Esto dice la RCA 53. Se localizará en la tubería del emisario desde donde se tomarán muestras para ser analizadas por un laboratorio externo. ¿Qué duda cabe entonces que las aseveraciones del defensor, señor Ávila, son correctas respecto de el lugar en que la tabla número 5 del Decreto Supremo 90 debe ser cumplida? Pero yo quiero, señoría, avanzar un poco más, porque reitero, mi alegato ha intentado hasta ahora no repetir puntos argumentados por otros defensores. Entonces voy a asumir para los efectos de esta clausura que el documento número 103, que es este correo electrónico con la medición de sulfuros, que es prueba del Ministerio Público documental compartida con la defensa, efectivamente no se tomó donde se dijo, sino que se tomó en el punto de medición, en la tubería en donde comienza el emisario. Miren el riesgo que estoy tomando como defensa, señoría. Estoy contradiciendo lo que el propio correo dice. Ese correo dice dónde se tomó la muestra, que no es en el punto de medición, pero voy a asumir, para los efectos de mi argumento siguiente, que es novedoso y no expresado hasta ahora en este juicio, que ese correo se tomó en el emisario. Ahí estaba esa concentración de sulfuro, señoría. Ahí estaba. Para los efectos del argumento, señoría, insisto, asumiré que el documento 103, esa medición está en el punto de medición que establece la RCA 53. ¿Pero qué no nos dijo el Ministerio Público? Pero si lo más grave es que no se lo dijo a usted, señoría. El documento número 1, 9.3, señoría. La RCA, en su artículo 9.3, señala cuál es la sanción, señoría, para el caso del incumplimiento de la RCA. Y con su autorización, señora Presidente, procedo a leer textualmente el 9.3 de la RCA. En el caso que se verifique incumplimiento de la tabla 5, señoría, de la tabla 5 del DS90, /000, del MINSECPRES en las estaciones de muestreo, el titular cumplirá con los requisitos establecidos en el punto 6 del decreto 90, que son los procedimientos de medición y control. Entonces el 9.3, ¿qué dice de la RCA? Dice, mire, si usted incumple la tabla 5, tiene que irse
al decreto supremo 90, al punto 6, que se denomina procedimientos de medición y control. Vamos entonces, señoría, a ese punto 6 para esclarecer qué ocurre si se incumple, la tabla 5 del decreto supremo 90, de acuerdo a lo que dice la propia RCA. Y si uno mira, señoría, y esto es una cuestión que para este defensor resulta absolutamente incomprensible desde el punto de vista acusatorio, si uno mira el punto 6 del decreto DS90, este punto 6 se descompone en distintos numerales. Y se dice, mire, en los numerales 6.4.1 y 6.4.2 del decreto supremo 90, se le dice al fiscalizado, que no es el señor Piraíno, sino que es ENAP. Señoría, permítame un paréntesis en este punto. Recordemos lo que dijo don Víctor Jaime y doña Paulina Gálvez respecto de quienes son obligados por la RCA. No es el señor Piraíno el titular de la RCA, es ENAP, señoría. Pero bueno, hecho este paréntesis, dice, mire, si usted incumple la RCA, en la tabla 5, váyase al capítulo 6 del DS90, y el capítulo 6 del DS90, ¿qué nos dice, señoría? Nos dice en el 6.4.2 que solo se considerarán sobrepasados los límites máximos establecidos en las tablas números 1, 2, 3, 4 y 5 del presente decreto. Repito, señoría, 6.4.2. No se considerarán sobrepasados los límites solo se considerarán sobrepasados los límites máximos establecidos en las tablas números 1, 2, 3, 4 y 5 del presente decreto, si es que, letra B, se analizan más de 10 muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, y solo más del 10% del número de muestras analizadas excede en uno o más contaminantes el límite máximo establecido en dichas tablas en un 100%. ¿Lo puede repetir, por favor? Claro, señoría. Letra B del 6.4.2. Si analizadas más de 10 muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, solo un 10% o más del número de muestras analizadas excede en uno o más contaminantes hasta en un 100% el límite máximo establecido en esas tablas. Estas obligaciones en el capítulo 6 del DS90 están establecidas en términos negativos, señoría. Es decir, se dice, no excederá así. Yo lo estoy citando aquí en términos positivos. ¿Qué significa eso? Significa, señoría, si uno revisa el capítulo 6, que el fiscalizado tiene que tener 10 o más muestras mensuales, incluyendo los remuestreos. Y solo si es que más del 10% de ellos superan un 100% la tabla número 5, entonces está en infracción de esa tabla. Porque nos dice el numeral 6 en términos explícitos, si es que realizados esos 10 muestreos, incluyendo los remuestreos, menos del 10%, infringe la tabla, entonces no se considera incumplimiento de la tabla 5 del DS90.
Señoría, esta es una norma técnica y por eso he tenido que hacer llevar de lo negativo del número 6 a su lenguaje positivo para poder explicarlo. Pero señoría, este es un tribunal de derecho. Da lo mismo que esto sea una norma técnica. Perfectamente puede darse lectura al numeral 6, a los puntos 6.4.1 y 6.4.2, para entender cuál es el límite entonces fijado por el legislador técnico para entender infringido el Decreto Supremo 90. Y ese límite técnico es, si usted infringe, tiene que hacer 10 muestreos mensuales, a lo menos 10 muestreos mensuales, y si el 10% o más de esos muestreos superan el 100% la tabla número 5 para uno más contaminantes, se entiende entonces que usted está en infracción. Señoría, mi pregunta a continuación es, por favor, díganme, ¿dónde está la prueba rendida en este juicio que acredite que el documento 103 o cualquier otro corresponde a uno de los 10 muestreos que exige el 6.4.2 del Decreto Supremo 90? ¿Dónde está la prueba en este juicio que de conformidad al Decreto Supremo 90 se efectuaron a lo menos 10 muestreos en el punto de fluente del emisario y que más de un 10% infringió la tabla 5 en más de un 100%? ¿Dónde está esa prueba, señoría? ¿Dónde se trajo a este juicio los 10 muestreos mensuales que exige el 6.4.2 del capítulo 6 del Decreto Supremo 90? ¿Dónde? Tan consistente es el Decreto Supremo 90, señoría, en el límite que fija para entender incumplida la tabla 5, que, señoría, ocurre, que si uno revisa el documento 163, de la prueba documental compartida con el Ministerio Público, 163, se da cuenta, señoría, que ninguno de los cargos formulados por la SMA, no al señor Piraíno porque él no es titular de nada, sino que a ENAP, dice relación con la infracción a la tabla 5. Ninguno, señoría. De todos los cargos que originalmente se formularon a ENAP, únicos vigentes, únicos sin sentencia o resolución firme aún. Ninguno dice con infracción a la tabla, ninguno dice relación con infracción a la tabla 5. ¿Por qué? Porque la SMA conoce el articulado 6.4.2. Porque no se hicieron, no se requirió por parte de la SMA analizar 10 muestras mensuales en agosto del año 2018 y menos aún se probó que más del 10% de esas muestras mensuales infringiera la tabla 5. ¿Se dan cuenta, señoría, que a este tribunal oral se le está pidiendo prácticamente un acto de fe respecto al documento 103? Se le está pidiendo que crea que el documento 103 es lo suficientemente representativo de una infracción como para desentenderse del tenor literal del numeral 6.4.2 del DS 90. Yo me pregunto, señoría, en esta clausura, ¿por qué, señoría,
no se dijo una palabra sobre esto. ¿Por qué? Así como nada se dijo respecto a que los hechos que habrían constituido supuestamente la obstaculización del señor Piraíno a esta investigación habían sido ya investigados con él como testigo. Una palabra sobre eso. Y sobre esto, señoría, que es una cuestión jurídica tan importante para el tribunal, señoría. Tan importante, si el tribunal tiene que resolver sobre la vida del señor Piraíno, sobre su vida futura, señoría. Y sobre esto, una palabra, señoría, cuando está en el Decreto Supremo 90. Es cosa leerlo, 6.4.2, letra B. ¿Cuándo se entiende sobrepasada la tabla 5? Bueno, ahí está, en la letra B del 6.4.2. Entonces, ¿cuál es el argumento que escuchamos aquí, señoría? El argumento que escuchamos es decir, mire, ¿sabe qué? El artículo 44 posee dos incisos. ¿Ah? Y el inciso segundo describe la conducta típica, el objeto material, en fin. Y el segundo, señoría, impone una condición objetiva de punibilidad. Y ahí, señoría, yo simplemente digo, a ver, señoría, aquí me pierdo en algo, señoría. Aquí me pierdo en algo, en reglas de derecho penal mínimo. Señoría, invariablemente, señoría, desde el año 2009, y yo solamente voy a citar un rol, 1584 del año 2009 del Tribunal Constitucional, han dicho que las condiciones objetivas de punibilidad, es decir, aquellas que aumentan la pena o que se interpretan como aquellas que aumentan la pena de un delito por la sola ocurrencia de un determinado resultado, son inconstitucionales. Y que siempre, dice este rol, 1584 del 2009, ha de preferirse aquella interpretación que permita vincular ese resultado con la disposición subjetiva de su autor, es decir, con su dolo o con la culpa. Porque sostiene el Tribunal Constitucional, pero lo sostiene además, señoría, siguiendo a Echeverri, siguiendo a Garrido, siguiendo a Matus, siguiendo al autor de derecho penal sustantivo que queramos citar. Dice, mire, no podemos imputar un resultado a una persona solo por el hecho de su producción, porque eso infringe, ¿qué principio? El de la culpabilidad, como límite de la pena, señoría. Tengo yo que autor tener y haber incorporado dolosa o culposamente al menos la producción del resultado para que ese resultado pueda agravar mi pena, en concreto. Pero no, aquí, señoría, se nos dice, mire, no es así. El inciso segundo del artículo 44 impone una condición objetiva de punibilidad sin más. Producido un resultado, se imputa, se agrava la pena de los autores, con independencia de si hay vinculación subjetiva entre su conducta y ese resultado. Señoría, no podemos interpretar los tipos penales de esta manera. No podemos, señoría, desconocer que el Código Penal trata la salud humana y la salud animal y vegetal de forma diferente. No podemos desconocer que la densidad normativa del Decreto Supremo 90 exige 10 muestreos mensuales y una infracción superior al 10% para estimar infringida la tabla. No podemos omitir eso, solo para perseguir una condena. No podemos volver 2 siglos atrás en el derecho penal para sostener condiciones objetivas de punibilidad
solo porque no tenemos prueba que el señor Piraíno haya querido o haya aceptado en su voluntad la realización de algún peligro. No podemos retroceder 2 siglos atrás en el derecho penal solo para este juicio. Señoría, en lo sucesivo, debo hacerme cargo ahora de la participación de don Edmundo Piraíno en el punto 4. Bien. Ese es mi último punto de alegación, señorías. Entiendo que hasta el momento no hay réplicas, ¿no es cierto? Los querellantes tampoco, yo lo había preguntado fuera de audiencia. Ya. En razón de ello, y con el objeto de poder ir analizando desde ya todas las argumentaciones que se han dado en juicio, vamos a, en forma privada, vamos a decretar un receso hasta el día de mañana a las 9 de la mañana. Muy bien, señoría, muchas Tengan gracias. un buen día y lo aprovechen ustedes también. Gracias, señoría.